Buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en El Burrito Fronterizo, su programa favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de lo que pasa en México cuando no hablas, cuando te quedas callado, cuando ignoras, cuando dejas que el gobierno haga y deshaga, cuando perpetuamos esas frases de que la política no es tema para la mesa. Y hoy en México las mesas tienen que abrirse a los jóvenes, abrirse a la interculturalidad, abrirse a esos sectores de la población que están olvidados, que están ignorados. Porque hoy pareciera que Morena cree que tiene el banquete para él solo, que Claudia Sheinbaum puede hacer y deshacer como Dios quisiera. Y no podemos permitir que México parezca una monarquía en donde parece que no hay parlamento, en donde en el Congreso no se debate, se aprueba y se aplaude ciegamente. Los diputados son títeres nada más, los gobernadores morenistas son marionetas. Se acaba la autonomía y la división de poderes, hoy parece un chiste. Y ahí lo único que queda para hacer una oposición real, lo único que queda para hacer un verdadero posicionamiento sobre lo que debe suceder en México, somos nosotros, las y los mexicanos orgullosos, fuertes, aguerridos, que estamos orgullosos de decir, soy mexicano. Y por eso estamos orgullosos de decir que defendemos a México, que leemos, que nos informamos y sobre todo que compartimos lo que de verdad está sucediendo en el país, quien incomode. Y hoy vamos con una noticia que ya salió el peine del narcoestado en México. El concejal de Morena, Hugo Torres, encabeza la mafia de los despojos en la Ciudad de México. Y ya sabemos de quién es el negocito. Un negocio sucio que le roba el sueño a miles de capitalinos y tenía que ser, cómo no, de un corrupto de Morena. La podredumbre dentro del narcoestado sale a la luz pública para demostrar que las dependencias de la capital operan como oficinas del crimen organizado, como células de este, mientras la ciudadanía se mata trabajando para construir un patrimonio digno, con calidad. Los delincuentes de cuello blanco, de Morena, manipulan la ley para arrebatar terrenos, departamentos y edificios enteros. La protección oficial desde las altas esferas del gobierno convirtió a la Ciudad de México en la nueva cueva preferida de extorsionadores y ladrones de casas. Y esto tenía que tener a un morenista, Hugo Torres, por detrás. ¿Cuánto más, Morena? Ya le quitaste a los mexicanos hasta sus casas. El mafioso de la alcaldía, el concejal Hugo Torres, extorsiona y despoja a las familias en Benito Juárez. Eso dicen los titulares. Vecinos de la alcaldía de Benito Juárez exponen al concejal de Morena, Hugo Torres, como la cabeza del robo de inmuebles en la zona. El narcofuncionario usurpa las funciones administrativas para engañar a los ciudadanos y aprovecharse de sus propiedades. Las familias afectadas denuncian amedrentamientos directos y extorsiones enteras orquestadas por el propio concejal. El integrante de Morena opera con una libertad absoluta, sabiendo que las autoridades le cuidan las espaldas. Los habitantes exigen que la Fiscalía Capitalina detenga al responsable de sembrar el terror inmobiliario en la demarcación territorial. Hugo Torres usa su cargo dentro de Mugrena, porque ya no vale la pena llamarlo Morena, para extorsionar a los vecinos y arrebatarles las casas en Benito Juárez. Ratas de cuello blanco. Eso es lo que nos da Morena. El descarado fraude con viviendas del INVI y la venta de datos policiales nos hacen gritar como mexicanos: ratas de cuello blanco. Habitantes de la colonia Michcoac revelaron un esquema de estafas con supuestos departamentos del Instituto de Vivienda cobrados por Hugo Torres. El concejal morenarco exigía pagos de hasta 100,000 pesos para apartar lugares en terrenos donde nunca se construyó nada. Reportes ciudadanos señalan que el político recibe dinero a cambio de vender información confidencial obtenida de la policía. Cientos de familias perdieron los ahorros de su vida creyendo en las falsas promesas
del partido oficialista. Morena destruye todo lo que toca, contamina, asesina, acaba con todo lo que toca. La estafa de la vivienda social evidencia que dentro de los cuadros de Mugrena utilizan la necesidad de la gente para enriquecerse, para hacerse más poderosos y para aprovecharse de los demás. El concejal morenarco vende información de la policía y roba dinero, exigiendo enganches para departamentos inexistentes. Protegidos desde arriba, la red de impunidad que salpica al corruptazo Ulises Lara y deja miles de carpetas tiradas sigue creciendo. El ciudadano Juan Manuel Betancourt responsabilizó al ex narcooficialista Ulises Lara por desaparecer la averiguación de su caso de despojo. La víctima salpicó a personajes del régimen como los innombrables René Bejarano y Dolores Padierna, protegidos por el ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, en el robo de su patrimonio. Las mafias falsifican escrituras dentro y fuera del registro público para convertir a los verdaderos dueños en supuestos invasores. En la capital existen más de 25,000 carpetas de investigación abiertas por despojo, pero la Fiscalía solo reporta 463 personas detenidas. El aparato de justicia opera como un filtro de protección para garantizar que los despojadores queden con las casas. Las víctimas acusan al cómplice Ulises Lara de desaparecer expedientes, mientras la Fiscalía encubre más de 25,000 robos a casas habitación. El despojo de viviendas en la capital dejó de ser un delito común para convertirse en la caja chica de Narcomorena. El involucramiento del concejal Hugo Torres y la complicidad del ex narcofuncionario como Ulises Lara demuestran que la mafia del despojo despacha desde los edificios del gobierno. La ciudadanía no puede seguir indefensa ante un régimen que falsifica las escrituras, desaparece expedientes y manda a golpear a los verdaderos dueños. Los capitalinos exigen la cárcel inmediata para los morenistas involucrados y la devolución íntegra de cada hogar robado por este cártel oficialista. Y hoy tenemos que voltear a ver a Morena y entender que la realidad de México es que así son los niveles de gobierno. Están vendidos, están entregados, humillados, arrodillados ante el crimen organizado. Pero esto no porque el crimen sea más fuerte que el gobierno, sino porque el gobierno no tiene principios. Los funcionarios no tienen la valentía, no tienen el puesto, no tienen el coraje para voltear a ver al gobierno, al narcotráfico y decir: en México se gobierna, pero se gobierna para los mexicanos. Hoy parece que por el contrario, se gobierna para los narcotraficantes. Por el contrario, se gobierna para la delincuencia, se gobierna para los despojos, se gobierna para robarle a los mexicanos. Y eso es algo que Morena perpetúa, que permite, que solapa y que ya no podemos seguir permitiendo nosotros como mexicanos. Hoy son despojos, mañana van a ser secuestros, asesinatos, robos. Cuánta más violencia tiene que inundar las calles de México para que el mexicano promedio se despierte y diga: el gobierno tiene que trabajar, tiene que hacer algo. Hoy por eso en La Voz Incómoda alzamos la voz y le decimos al gobierno: ya estás trabajando, ya te estás dedicando en sacar adelante la patria, ya te estás dedicando en verdaderamente voltear a ver a tu ciudadanía y trabajar por ellos. ¿O sigues, por el contrario, babeando, solapando y mintiendo? Una cosa es cierta, y es que México está tomado por el crimen organizado, por la delincuencia y por una mafia de la corrupción que se cree intocable. Pero hoy los mexicanos vamos a alzar la voz y no nos vamos a quedar callados. No se vayan y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy aquí en El Burrito Fronterizo, La Voz que Incomoda, porque vamos a seguir incomodando, vamos a seguir molestando, siendo inconvenientes para estos funcionarios que ya tienen que entender que México no les pertenece. México es de los mexicanos.
Como siempre, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente segmento del capítulo del día de hoy. México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos. El segundo segmento, el capítulo del día de hoy, el capítulo se titula No son iguales, resultaron peores. Eso es lo que nos encontramos hoy en Morena. Nos encontramos un gobierno que destroza las calles, que permite la violencia, que perpetúa la impunidad, la corrupción, la destrucción de nuestro bello México. Y eso ya no se puede solapar. Los mexicanos ya no podemos hacernos de la vista gorda, voltear hacia otro lado, ignorar lo que sucede en nuestras narices, lo que pasa delante de nuestros ojos. Morena está vendiendo a México y lo entregaron al mejor postor. Y eso es algo que no le vamos a permitir. Eso es algo que no vamos a solapar. Morena tiene que entender una cosa. Y es que nosotros como mexicanos vamos a seguir alzando la voz. Y no vamos a permitir casos como que en Sonora el narcogobernador de Morena, Alfonso Durazo, le está pagando millones en chayote para tapar su cochinero. El cuento del narcoestado de que ellos no pagan a los medios ni dan chayotes ya se cayó a pedazos. De la manera más descarada posible, los medios parece que se vendieron, se entregaron a Morena. Y esta censura y campaña de Claudia Sheinbaum cada vez toma más fuerza, lamentablemente. Y es que resultaron ser mucho peores, más cínicos y más corruptos. Mientras las familias sonorenses sufren el terror de la violencia y el abandono, la cúpula de Narcomorena utiliza el dinero del pueblo como una caja chica para comprar aplausos, controlar la narrativa y silenciar a la prensa. Los presupuestos públicos
se van en carretadas para financiar propagandistas extranjeros y portales a modo, demostrando que la mentira de la austeridad republicana solo sirve para tapar el cochinero de los morenarcos. Un derroche millonario en propaganda. El cínico de Durazo reparte más de 270 millones para comprar la adulación mediática. Filtraciones de documentos internos destaparon una bolsa de más de 270 millones de pesos del dinero público, gastados en convenios y chayotes. La nómina del narcogobierno sonorense beneficia con contratos a 175 páginas de internet, páginas de estaciones de radio y 17 medios nacionales. Las anotaciones del propio listado revelan que los montos y la continuidad de los pagos dependen de la adulación y el sometimiento al régimen. Medios locales como Proyecto Puente encabezan las listas para plataformas digitales con contratos de hasta 9 millones de pesos. El despilfarro contrasta con la falta de recursos para la seguridad, medicinas e infraestructura básica en las comunidades de Sonora. El narcogobernador Alfonso Durazo despilfarra entonces más de 270 millones de pesos del presupuesto estatal para comprar aplausos y someter a los medios a cañonazos de dinero. Y el chayote avanza a hacerse internacional. Narco Morena financia con millones de pesos mexicanos al extremista español Pablo Iglesias. El portal Agiprop del radical español Pablo Iglesias recibió 4.5 millones de pesos salidos directamente del erario sonorense. El ratero Durazo convirtió al propagandista extranjero en el segundo sitio web mejor pagado de la lista del narcogobierno de Sonora. Narcomandatarios de la Cuarta Transformación como Salomón Jara en Oaxaca, Rocío Nale en Veracruz y Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán también son financiadores de Iglesias. El ideólogo español entrevista a solas a los gobernadores morenistas tras amarrar contratos millonarios pagados con fondos públicos. La red de financiamiento evidencia cómo los morenistas regalan el dinero de los mexicanos a operadores ideológicos internacionales. El narcogobernador de Sonora le regala 4.5 millones de pesos del pueblo mexicano al extremista español Pablo Iglesias para inflar una imagen política que ya debería estar reventada. Y es que no podemos negarlo, no podemos decirlo de otra manera, no podemos seguirlo ignorando. Las verdades hunden la imagen de Morena. Morena necesitó recurrir a esas viejas maniobras de la política mexicana de antaño, de pagarle a los medios, mientras Claudia Sheinbaum se pelea a nivel nacional con Televisa y los medios de comunicación y les dice: yo voy a ver que se difunda la verdad. Sus propios gobernadores nos demuestran que están trabajando para mentir, engañar, embaucar al pueblo mexicano, inflando su imagen y destruyendo la verdad. El cerco mediático por miedo está creciendo. La prisa por comprar portadas para tapar las investigaciones de Estados Unidos es cada vez más evidente dentro del gobierno de Mugrena. La urgencia de Narco Durazo por repartir los chayotes coincide con las investigaciones de agencias de seguridad de Estados Unidos que ya se instauran en su contra. Reportes de The New York Times y Los Angeles Times señalan al narcomandatario sonorense por presuntos nexos con el narcotráfico y actos de corrupción repetidos. El narcogobernador intenta controlar la información local y nacional para frenar el impacto de sus escándalos internacionales. Las bolsas millonarias dirigidas a cadenas nacionales buscan blindar la figura del mandatario ante el colapso
de su administración. La estrategia de Narco Morena apuesta hacia ahogar la verdad con dinero público, mientras las agencias antidrogas le pisan los talones. Durazo reparte carretadas de dinero para tapar los reportes en Estados Unidos, que lo investigan por nexos con el narcotráfico y corrupción reiterada. Porque se dieron cuenta en Sonora, porque Durazo en Sonora se dio cuenta de que su corrupción ya está siendo vista a nivel internacional, de que sus fraudes, sus crímenes, sus nexos con el crimen organizado, con la delincuencia, con el narcotráfico, son tan notorios que si no reparte cantidades millonarias de dinero, se le acabó el teatrito. La farsa de la austeridad de Narco Morena quedó al desnudo, también en el estado de Sonora, porque resultaron ser peores, cínicos y más descarados, gastando cientos de millones de pesos para comprar conciencias, mientras el Estado se hunde en la delincuencia. Ni los millones regalados al extranjero, ni las campañas compradas van a librar al mafioso Alfonso Durazo de las investigaciones internacionales por sus nexos oscuros. Los ciudadanos exigen cuentas claras y el fin inmediato de esta red de corrupción que saquea el dinero del pueblo para proteger a un narcogobierno perdido y podrido. Pero los mexicanos no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar ignorando y por el contrario, vamos a alzar la voz sobre lo que está sucediendo en el país. Y antes de irnos, hoy que no vamos a hablar de nuestro querido estado de Chihuahua, sí vamos a recordar que mientras ellos gastan millones de pesos en hacer crecer su imagen pública, Maru Campos también en el estado de Chihuahua está invirtiendo millones de pesos, miles de millones, pero no ella, no del erario público, sino de la inversión extranjera que trae a Chihuahua, sino del éxito en sus programas, del erario público que sí trabaja, pero que trabaja en pro de los mexicanos y no en pro de la imagen de uno o dos políticos. Porque Maru Campos entendió que lo que importa en México es servir al pueblo. Así que, ¿por qué no? Vamos a ver un pequeño video y vamos a escuchar esa canción que ya saben que nos encanta. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el capítulo de mañana y terminemos con este video. Dejen su like, un comentario y nos vemos mañana en La Voz que Incomoda. Hey. Suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar, no le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema, defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece mejor. Y yo, el Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar por su gente. Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente sin hacerse para un lado, porque aquí no se negocia la tranquilidad del pueblo y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado.